Hermanos, que el Señor los bendiga. Seguimos con nuestro tiempo de sustento, hablando siempre sobre el buen administrador. Ayer empezamos esta pequeña serie en donde íbamos a hablar sobre las definiciones, para comenzar, sobre lo que es un buen administrador. Ayer vimos un tema muy importante y es la definición en sí, que el administrador tiene que entender que él no es el dueño. Este es el principio medular de la administración en la parte ministerial, ¿no? En la parte de iglesia, en la parte de siendo creyentes. Tenemos que entender que nosotros no somos dueños, nosotros somos mayordomos. Por eso es que en la palabra nos habla también de ejemplos de mayordomía. Por eso es que en las iglesias se enseñan cursos de mayordomía. Mayordomía quiere decir administrando aquello que no es tuyo, cómo administrarlo de la mejor manera. Y a lo largo de estas enseñanzas, de estas pequeñas meditaciones, vamos a estar viendo varios aspectos de lo que es la buena administración. Y quizás en el camino vamos a tener que aprender a dejar algunos conceptos que hemos aprendido mal, me imagino, ¿no? Como todo en esta vida, en el caminar cristiano. Ayer hablamos sobre el buen samaritano, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando se acercó y le dijo al mesonero, cuídamele, ¿no? Que quiere decir, es mío. Lo que tú hagas con él, me lo haces a mí. Y así es Dios para con este mundo. Así es Jesús para con su iglesia. Su iglesia le pertenece. El mundo fue creado por Dios Padre para poder llegar al conocimiento de Cristo. Entonces, cuando hablamos del mensaje del Evangelio, no es nuestro mensaje, es el mensaje del Señor. Cuando hablamos de una persona que se salva, no es nuestra salvación, ¿no? No es que yo lo salvé, es mi hijo. No podemos decir eso, somos hijos de Dios. La propiedad es de Él. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de propiedad y paternidad y estas cosas. Pero bueno, no siendo ese necesariamente el tema, quiero recalcar otra cosita que quizás ayer tenía que haberla dicho para poder dar una introducción a lo de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la definición de un buen administrador. Segunda parte, que es el dueño volverá. El dueño volverá. El buen administrador entiende que el dueño va a volver, que no lo ha dejado solas. Esto ayuda en dos sentidos. En el primero es que no estamos solos, hermanos. El Señor viene por nosotros, para animarnos, ¿no? Y el segundo es una advertencia. Hermanos, ustedes han recibido dones, talentos y recursos. El Señor volverá para pedir cuentas. Entonces, Lucas 10:35, decía que ayer quería compartirles esto, dice que el buen samaritano dijo, cuídamele. Y luego le dice, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y especial atención a esta parte que dice cuando regrese. No dice, y si es que algo paga de más o gasta de más, yo te lo pagaré si es que regreso, sino cuando regrese. ¿Sabes lo que quiere decir eso, hermano? Quiere decir que el Señor regresará. Sí o sí regresará. Quizás más pronto de lo que pensamos, pero regresará. Cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Un buen administrador sabe que en algún momento, muchas veces sin aviso, el dueño volverá. Cuando el dueño de una empresa deja a cargo una gestión a un administrador, a veces el dueño vuelve de pronto, de sorpresa, ¿no? Y a veces agarra, como dice el dicho en las oficinas, que cuando el gato se va, los ratoncitos salen, ¿no? No suceda así con nosotros. Porque Él tiene que ver sus negocios. Son sus negocios, son propios, son de Él, que fueron encargados a estos sirvientes. Mateo capítulo 25, versículos 14 y 15 dicen, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y aunque aquí esta parábola no dice que Él se fue y les dijo voy a volver, es obvio que ellos, siendo administradores, mayordomos, sabían que Él volvería. Por eso es que empezaron a negociar. El de 5 produjo otros 5, el de 2 otros 2 y el de 1 lo enterró. Porque sabían que el Señor volvería. Dios nos ha dado talentos, hermanos, a ti y a mí. Esos siervos sabían muy bien que esos talentos no eran propios. Que no es que el Señor se los dio para que, saben que este es un premio. No, la recompensa viene al final. Eso vamos a hablar en otro día. Pero les dio esto para que lo administren y para que reproduzcan y den fruto, para que ellos se gloríen. No lo dio para que ellos se gloríen, sino para que ellos puedan devolverlo multiplicado con el fruto a su debido tiempo.
Y de hecho dice el versículo 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Entonces la palabra está llena de enseñanza y de demostración fehaciente de que nuestro Señor volverá. Si tú quieres ser un buen administrador, tienes que entender esto: el Señor volverá y Él es el dueño. Volverá para pedir cuentas de cada recurso y talento que te ha dado, desde el aire que respiras hasta el sol que has ganado en tu sueldo. Aún aquel que no produjo nada sabía que el Señor volvería. Miren, aún aquel que enterró. ¿Por qué lo enterró? Porque le dijo, versículo 24, llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Él sabía que iba a volver y por temor justamente a perderlo, lo escondió para darle por lo menos lo que le habían encargado. Respondiendo un señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Al venir yo, porque sabían que iba a venir. Hermanos, tenemos que caminar sabiendo que el Señor va a volver por su iglesia, va a volver por nosotros. Tenemos que caminar teniendo en cuenta que Dios nos ha dado recursos, dones y talentos para que nosotros hagamos el mejor uso de ellos de tal forma que se multiplique, ya que no son nuestros propiamente, sino talentos dados por el amo, el Señor, para el crecimiento de su reino. Los discípulos decían: Maranata, Jesús viene pronto. Y yo te animo con estas palabras: Maranata, Jesús viene pronto. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana si el Señor no viene antes.